Así como existe gente que crea sin parar, existe la imparable camioneta Ford Maverick que no deja de ganar. Top pick de Consumer Reports como la mejor camioneta pequeña y camioneta compacta número 1 según Motor Trend. Pero la camioneta Ford Maverick no está aquí para presumir. Está diseñada para quienes prefieren crear con sus propias manos y para los que necesitan una camioneta que los ayude a concretar ideas. Así que eso que estás pensando hacer, llévalo, cárgalo, hazlo con Maverick. Son las personas más ricas del mundo. Tienen jets privados, comunidades privadas, islas privadas. Y con tanto dinero se consigue un gran poder. Van a recortar recursos al pueblo llano para proteger el planeta. Y también acceso exclusivo a los círculos más secretos. Se hace todo en secreto y por lo tanto todo vale. Pero ¿cuánta influencia tiene realmente este grupo de élite en los Estados Unidos? ¿Y cuál es su verdadero plan? Controlan muchos medios de comunicación. Influyen en nuestro sistema político. La pregunta siempre es la misma. ¿Controlan los multimillonarios el gobierno de los Estados Unidos? Los hay que creen en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya mera existencia conocen únicamente unos pocos elegidos. Pero si tal libro existe, ¿qué contiene? ¿Fortunas secretas? ¿Estrategias secretas? ¿Alianzas secretas? ¿Existe realmente el libro de los secretos de los Estados Unidos? El libro de los secretos. El plan oculto de los millonarios. El 1%. Marzo de 2014. La revista Forbes publica la lista anual de los multimillonarios del mundo. En ella se incluyen 492 estadounidenses. Más que cualquier nación. Seguidos por China con 152 y por Rusia con 111. ¿Quiénes encabezan la lista de los ricos de los Estados Unidos? El presidente de Microsoft, Bill Gates, con una fortuna de 76.000 millones. Warren Buffett, de Berkshire Hathaway, con 58.000 millones. Y el cofundador de Oracle, Larry Ellison, con 48.000 millones. El país es muy rico, y me refiero a la 10ª parte del 1% de los que encabezan la lista de los que más ingresan. Son más ricos de lo que han sido nunca en la historia de los Estados Unidos, y en cierto modo más ricos que todos los ricos que ha habido en la historia, sin adjetivos. Los 400 estadounidenses más ricos poseen en total una fortuna de 2 billones de dólares. Son aproximadamente 5.000 millones por cabeza. Los estadounidenses adinerados se están haciendo más y más ricos. En 2014, los multimillonarios estadounidenses añadieron casi $500 millones a sus fortunas. Bill Gates ganó 9.000 millones de dólares. Son casi 25 millones al día. O más de $17.000 por minuto. Los 400 más ricos del país poseen más riqueza que el 95% de los ciudadanos. El presidente de Walmart, Mike Duke, gana $11.000 cada hora. A sus trabajadores les paga $8 por hora. Antes de irse a comer, él ha ganado más de lo que ganará cualquiera de los trabajadores de Walmart en un año. La familia Walton controla la corporación Walmart, la mayor empresa de minoristas del mundo. Christy Walton, viuda de un hijo de Sam Walton, el fundador de Walmart, es la mujer más rica de los Estados Unidos, con una fortuna de 36.700 millones de dólares. La magnate de los medios de comunicación, Oprah Winfrey, ha levantado un imperio valorado en 2.900 millones de dólares, lo que la convierte en la única multimillonaria afroamericana del país. ¿Qué nivel de riqueza tienen estas mujeres? $1.000 millones de dólares es mucho dinero. Si gastásemos $10.000 diarios, tardaríamos más de 300 años en dilapidar esa fortuna.
$1.000 millones. ¿Se lo imaginan? A mí me produce vértigo. Las únicas personas con las que pueden relacionarse son otros multimillonarios. Así que se reúnen y su plan es tener más dinero y más poder. Los hermanos multimillonarios Charles y David Koch poseen la segunda mayor empresa de capital privado, Industrias Koch. Este conglomerado, en el que se incluyen empresas petroleras y químicas, ingresa cada año unos $110.000 millones. Los reyes de los combustibles fósiles también son dueños de Georgia Pacific, uno de los líderes mundiales en la fabricación de productos de papel. ¿Quién es el multimillonario hecho a sí mismo más joven del país? Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook, con una fortuna de $28.000 millones, tiene solo 29 años. Es importante que sigamos la pista de los más ricos del país, porque controlan una gran parte de la economía de los Estados Unidos y también de su cultura. Son los dueños de nuestros equipos deportivos y medios de comunicación e influyen en nuestro sistema político. Pero no todos los multimillonarios son famosos. Algunos mantienen ocultas sus fortunas y huyen casi siempre del centro de atención. Richard Cohen, el único propietario de C&S Wholesale Grocers, distribuye productos a más de 4.000 supermercados de todo el país. A pesar de haber amasado más de $11.000 millones, en su ciudad natal de King, en New Hampshire, estuvieron muchos años sin saberlo, puesto que vive tranquilamente en una casa de $1 millón. Cuanto más reservado sea un multimillonario, menos ostentación hará de su dinero, es lo más probable. Dicho esto, muchos de estos multimillonarios tienen distintas casas. Según una investigación de Forbes, la mayoría poseía 5 o más casas. $1.000 millones te permiten tener no una casa de $10 millones, sino varias casas de 10 millones. Pero ¿hasta dónde llegan los millonarios para amasar y conservar sus fortunas? ¿Podría ser que supiesen cómo sacar provecho del sistema? ¿Y los multimillonarios tienen realmente un plan oculto? 15 de octubre de 2013, Nueva York. Tras una disputa que duró 7 años, los promotores inmobiliarios toman el acuerdo de construir 2 torres de lujo en la calle 57 de Manhattan. Conocida como la calle de los millonarios, los áticos de esos edificios se cotizan a $90 millones. Y serán algunas de las residencias más altas de la ciudad, lo que pondrá a esos multimillonarios en un nivel superior al resto. Pero los multimillonarios podrían tener una razón oculta para congregarse en esos fortines dorados. Hay multimillonarios que viven con muchísima ansiedad y temor de que estalle su burbuja. Y por lo tanto, es necesario proteger y controlar bien esa burbuja. Vemos que la gente adinerada tiende cada vez más a crear cotos privados en los que les gusta reunirse. De algún modo empezó con un edificio llamado 157, donde varios multimillonarios compraron unos apartamentos escandalosamente caros. Son comunidades que solo están al alcance de una pequeña élite. Cuando te haces tan rico y vives en comunidades vigiladas o en grandes mansiones, tienes tu jet privado, no tienes que hacer cola en los aeropuertos. Te lo dan todo hecho. Vienen a ti todos los servicios, no tienes que ir tú a ellos. Los multimillonarios tienen empleados que les hacen la compra, que les cuidan los niños, que les pagan las facturas, les arreglan las casas, les lavan los platos. Viven en un universo propio que está al margen del resto de nosotros. No tienen los pies en las realidades económicas de los demás. En 2013, Mark Zuckerberg compró 4 casas de vecinos suyos por un total de $30 millones. Simplemente para aumentar su intimidad. Ser rico en este país significa fundamentalmente no tener que cruzarte con nadie que no sea rico. Viven en una burbuja higienizada, diseñada y mantenida para los ricos. Estas personas encarnan el sueño americano. En los últimos años se ha incrementado la distancia entre ellos y el resto de nosotros, así como el control sobre una gran parte de la economía del país. Pero quizás el rasgo común que llama más la atención entre los multimillonarios de este país sea que la mayoría no heredó su riqueza.
De hecho, casi el 70% de este grupo de elegidos levantó sus propios negocios de la nada. Y muchos procedían de familias desfavorecidas. Casi todos los multimillonarios actuales se han hecho a sí mismos. Son muy pocos, entre el 10 y el 15%, los que heredaron su dinero. Para ellos es básica la promoción de oportunidades y el sistema de mercado libre. El mayor secreto de los multimillonarios estadounidenses es que, a pesar de lo que digan, llegaron arriba porque o bien tuvieron los padres adecuados, o bien tuvieron suerte, o acapararon un sector, o recibieron información privilegiada que les permitió generar unas fortunas grandiosas. Entonces, ¿cuál es el secreto de su éxito? ¿Cómo ha ganado miles de millones ese 1%? ¿Es posible que los multimillonarios posean algo inherente que los conduzca a unos niveles de riqueza extremos? El complejo de Dios. Junio de 2010. Los multimillonarios Warren Buffett y Bill y Melinda Gates anuncian la promesa de dar. ¿Cuál es su objetivo? Convencer a los multimillonarios para que donen la mitad de su dinero, tanto sea en vida como después de su muerte. La promesa de dar es una promesa que hicieron unos 122 multimillonarios que decidieron entregar una parte sustancial de su dinero, cuando no la más grande, a diversas fundaciones que trabajarán para alimentar a los pobres, mejorar la educación, potabilizar agua en África y cosas como esas. When you're lucky enough to have a great success, then you have a question: are you going to choose to spend it on yourself, or do you want to give it back to society? Bill Gates ha tenido en muchos sentidos una educación extraordinariamente ventajosa que le ha permitido hacer las grandes cosas que ha hecho. Su motivación para ser filantrópico se basa más en la responsabilidad. En el caso de que los multimillonarios hayan nacido en la pobreza, que es algo frecuente, como Larry Ellison, que vino al mundo en Chicago en un lugar muy pobre, eso a veces los lleva a sentirse un poco culpables y a tener la necesidad de devolver algo. ¿Los multimillonarios donan tanto dinero porque se sienten culpables por sus fortunas? ¿O es posible que haya una razón oculta en su modo de pensar? Los multimillonarios son distintos a nosotros. No son nosotros, pero con más dinero. Creen que merecen mandar en el planeta. Creen que sin ellos, el planeta no giraría sobre su eje. Los multimillonarios ven el mundo como un campo de pruebas, en contraposición a los millonarios, que digamos que ven el mundo como un paraíso. Esto significa que los multimillonarios desean dejar su impronta. ¿Pero es cierto que los multimillonarios ven el mundo de distinto modo que los demás? ¿Y ese modo de pensar podría contribuir a sus grandes fortunas? Hay expertos que dicen que sí. Y afirman que muchos multimillonarios sufren lo que suele conocerse como complejo de Dios. En 1995, el multimillonario inversor George Soros llegó a admitirlo a la revista New Yorker. George Soros vale mucho más que en muchos países pequeños. El nuevo Dios es el dinero, y por eso es lógico que George Soros se vea como un mesías. Determinados multimillonarios tienen aires de grandeza y dicen: soy una figura cuasi divina puesta aquí para hacer grandes cosas. Se ven investidos con la responsabilidad de cambiar el mundo. La red de Soros supera los 23.000 millones de dólares de valor. Este hombre de origen humilde multiplicó su cuenta bancaria gracias al inteligente manejo de los mercados financieros. Hay multimillonarios como George Soros que creen que nos guiarán hasta el futuro de un mercado libre sin regulaciones y con impuestos bajos. Aunque estén robando a manos llenas, creen que están haciendo la labor de Dios. En el mundo hay un montón de multimillonarios que dan miedo, porque al cabo de un tiempo creen que su enorme fortuna los dota de una sabiduría y una previsión superiores, del derecho a entrometerse en la vida de los demás. Cuando te atreves a decir estoy haciendo el trabajo de Dios, desaparecen todos los límites y eso es peligroso. ¿Se creen los multimillonarios mejores que la mayoría? ¿Creen que los ciudadanos son solo objetos que hay que controlar?
¿Y existe una motivación oculta tras sus obras benéficas? El modo más rápido y el más efectivo que tienen los multimillonarios de cambiar el mundo es a través de la filantropía, porque ésta exige invertir grandes cantidades de dinero en una causa que ellos consideran importante. En 1979, George Soros creó las fundaciones Sociedad Abierta, una institución que pretende lograr una reforma social. Desde su creación, Soros ha donado más de 7.000 millones de dólares a diversas causas. Oprah Winfrey ha utilizado su fortuna para promover la educación, dotando con 40 millones de dólares a la Academia de Liderazgo para Chicas en Sudáfrica. La Fundación Bill y Melinda Gates ha concedido becas por más de 28.000 millones de dólares. Bill Gates se ha involucrado mucho en la educación, hasta tal punto que la Fundación Bill y Melinda Gates está financiando el seguimiento de datos sobre niños. De hecho, la fundación ya ha financiado pulseras que se ponen los niños y que registran sus cambios de humor. Quieren poder controlar individualmente a cada niño durante su etapa escolar. Cuando les explicas a los padres lo que sucede con el seguimiento de los datos, se sienten incómodos porque el gobierno dispondría de esta información y podría compartirla con todas las agencias gubernamentales. Las obras benéficas de los multimillonarios se deben a un profundo sentido de la responsabilidad. ¿O es la filantropía un modo que tienen los ricos de ejercer su poder sobre la gente? No importa cuánto dinero donen los multimillonarios, porque permanecen los problemas fundamentales: el mal uso político de las grandes fortunas y la distorsión de nuestra economía. ¿Por qué donan tanto dinero a algunos multimillonarios? ¿Puede ser un método oculto utilizado para manipular los planes del país? ¿Y los ricos saben realmente lo que es mejor para los ciudadanos? ¿O es que sus actos filantrópicos e incluso políticos los separan todavía más de las masas? Dinero negro. 2 de abril de 2014. El Tribunal Supremo, por 5 votos contra 4, decide que el gobierno no puede limitar la cantidad de dinero que los donantes entregan a los candidatos, comités y partidos políticos. La sorprendente decisión da vía libre a los más ricos del país para gastar sus miles de millones en donativos de campaña. Los multimillonarios pueden ejercer más influencia que nunca sobre nuestra vida pública, porque tienen la capacidad ilimitada de financiar causas políticas y también sus planes. Esto forma parte de un plan mucho más grande que pretende cambiar el sistema para beneficiarse a sí mismos, a sus amigos y a su red de dinero en la sombra. El decreto amplió una decisión de 2010 conocida como Ciudadanos Unidos, que abrió camino a los comités solo de gastos independientes, o Super PACs, que permitía a los multimillonarios entregar todo el dinero que quisiesen a los candidatos políticos sin que eso se hiciese público. Ciudadanos Unidos, el decreto del Tribunal Supremo, anuló cualquier prohibición a las empresas referente a la donación de dinero a las campañas políticas. La pregunta siempre se centra en el equilibrio y la supervisión. ¿Controlan los multimillonarios el gobierno de los Estados Unidos? Es todo dinero negro. No sabemos cuáles son los multimillonarios que gastan sus fortunas en nuestras políticas y que acaban corrompiendo a nuestros políticos. Hoy la gente adinerada puede decir que está haciendo una cosa y financiando una causa o un político totalmente contrario a ella. No hay información. Se hace todo en secreto y por lo tanto todo vale. La gente que tiene dinero siempre encuentra la manera de ocultar los gastos de ese dinero. Y si una ley les obliga a revelarlo, buscarán el modo de eludirla. ¿Se han convertido los políticos en marionetas de los ricos? ¿Utilizan los multimillonarios las enormes donaciones a candidatos políticos para ejercer su necesidad intrínseca de control de la sociedad?
Los multimillonarios tratan de influir en el juego político, en el sistema político, porque eso les permite modificar las leyes que se aprueban. Pero es muy arriesgado porque al final dependen del capricho de los votantes. Los multimillonarios crean grupos de presión y de análisis, programas de alcance social. El volumen de dinero que tiene esa gente le permite moldear la sociedad. Es indudable que hay algunos multimillonarios que tienen un interés egoísta para involucrarse de ese modo en la política. No es solo por ideología. Son empresarios. Quieren eliminar las regulaciones. No quieren que se reduzcan sus vías de escape especiales a la hora de pagar impuestos. Los informes señalan que los multimillonarios conservadores David y Charles Koch han donado casi 200 millones de dólares a organizaciones que defienden la libertad de mercado, así como a grupos de presión contrarios a la ley de reforma sanitaria. El liberal George Soros gastó millones para conseguir la derrota del presidente Bush en 2004 y sigue con su cruzada para legalizar la marihuana. La desigualdad de la riqueza podría conducir a la destrucción de la democracia, ¿o es solo un multimillonario juego de suma cero? De algún modo, es un multimillonario contra otro. Y no hay ningún grupo ni un clan de multimillonarios que haya conquistado el país. Es como una guerra fría entre multimillonarios que se asegura la destrucción mutua con dinero. Hay muchos métodos, diversos y secretos, de los que la gente no sabe nada. Pequeños párrafos de las leyes fiscales o de las regulaciones comerciales. Pequeñas cosas que no significan mucho para la mayoría, pero que valen millones para algunos individuos sobre los que influyen los multimillonarios. El método oculto más importante para influir en los planes de futuro es a través del acceso que les da el dinero a la gente que manda. Poder sentarse con alguien como Barack Obama o Paul Ryan y susurrarle al oído: esta es una de las cosas que me gustaría que pasase. Confiere mucho poder, y sucede todos los días en la ciudad de Washington. ¿Qué cantidad de dinero están repartiendo en secreto los multimillonarios para tratar de influir en la política del país? En 2012, se gastaron 7.000 millones de dólares en las elecciones presidenciales. Sheldon Adelson, el magnate del juego, dueño de los casinos de Las Vegas, donó 100 millones, algo sin precedentes. 30 millones fueron para el candidato republicano Mitt Romney. Pero los candidatos tienen la libertad de discrepar con sus principales donantes o están atados a ellos. Union Pacific Railroad, la empresa de Warren Buffett, fue la más beneficiada por la pasividad de la administración Obama para aprobar el oleoducto Keystone. Porque su ferrocarril es el que transporta el petróleo desde Canadá hasta el Golfo de México. ¿Marcan los donantes ricos la agenda política e influyen quizás en los candidatos? ¿Actúan los multimillonarios de modo independiente? ¿O es posible que se reúnan en secreto con otras mentes gemelas para lograr alcanzar unas metas comunes? Cónclaves. Junio de 2011. Vail, Colorado. Charles y David Koch celebran su cumbre bianual en el Ritz-Carlton de Bachelor Gulch, un enclave aislado y exclusivo de la montaña de Beaver Creek. Este seminario de recaudación de fondos es una de las reuniones más secretas de los millonarios. Fueron 300 asistentes elegidos a dedo los que se reunieron para marcar estrategias lejos de miradas indiscretas. Tras la cumbre de 2011 en Vail, supimos que asistieron grandes magnates de Wall Street y dieron un montón de dinero. Y que uno de los principales ejecutivos de los Koch, en su discurso para convencerlos de que donasen su dinero a ellos, afirmó: nosotros podemos garantizar el anonimato. Chris Christie asistió a esta reunión a pesar de no estar incluida en su agenda. Su presencia se llevó en secreto. Nadie sabía que había comparecido ante los Koch y su cónclave de multimillonarios.
Cada vez es más frecuente que los multimillonarios de ideas afines, al margen de la política, colaboren para promover sus intereses comunes. La pregunta es si sus ideales son diferentes. 5 de mayo de 2009, Nueva York. Un grupo de filántropos adinerados, entre los que están Bill Gates, Warren Buffett, David Rockefeller Jr., Michael Bloomberg y Oprah Winfrey, se reúnen en secreto en el apartado campus de la Universidad Rockefeller. Estos poderosos multimillonarios, bautizados como el Club de los Buenos, pretenden unir sus fuerzas para salvar el mundo. ¿Cuál es el primer punto de su orden del día? Buscar el modo de reducir la población mundial. Me resulta alarmante que con sus fortunas de repente hayan decidido que tienen el derecho de decir a la gente si debe o no debe tener hijos. ¿Por qué el control de la población es el punto número 1 de la agenda de la élite? Porque ya dominan el mundo a través de sus acciones corporativas y gubernamentales. Y lo ven como una posesión, una propiedad, algo de lo que son guardianes. Van a recortar recursos al pueblo llano para proteger el planeta. Pero esta reunión secreta ¿es lo que parece? ¿O es posible que estén ocultando incluso un plan de mayor calado? Junio de 2013. Watford, Inglaterra. Durante 3 días se reúnen en el lujoso Hotel Grove entre 120 y 150 de los multimillonarios más poderosos del mundo para hablar de cuestiones globales y cerrar acuerdos internacionales. Esta conferencia privada anual, conocida como el Grupo Bilderberg, es el club de multimillonarios más secreto. Recibe su nombre del Hotel Bilderberg, en el que se celebró la primera reunión en 1954, y es una alianza creada para fomentar la cooperación entre Europa y Norteamérica. El nivel de seguridad de Bilderberg es como el de la CIA. Hablamos de empresas de seguridad privadas. Agentes infiltrados, inteligencia militar, escáneres térmicos. Eso es poder. Una vez me invitaron a hablar en el foro Bilderberg y me pareció un grupo de personas muy adineradas que se reunían para hablar de asuntos mundiales durante un par de días. A veces parecían tan sorprendidos como los demás por lo que sucedía en el mundo. En la lista de invitados del grupo Bilderberg suelen incluirse mandatarios tanto conservadores como liberales, hombres y mujeres influyentes, como el exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, el presidente de Google Eric Schmidt, el cofundador de PayPal Peter Thiel y el presidente de Amazon.com Jeff Bezos. El grupo Bilderberg está en lo alto de la pirámide cuando se habla de reuniones empresariales secretas. Se reúnen con líderes de todo el mundo y luego tratan de influir en los representantes de los gobiernos que están presentes para aprobar políticas empresariales que los enriquezcan, muchas veces a costa de otras empresas, de otros individuos y de la soberanía nacional. Algunos creen que este exclusivo grupo de líderes también tiene vínculos con los Illuminati, una sociedad secreta que se remonta al siglo XVIII, creada para promover un nuevo orden mundial, en la que los más ricos conspiran para controlar los acontecimientos mundiales. Cuando se alcanza esa clase de nivel, hablamos de una riqueza que la gente normal no podemos imaginar. Hablamos de moldear naciones, sociedades, moldear economías enteras. Y lo hacen para mantener su riqueza y para utilizarla de modo que puedan forjar el nuevo orden mundial que han imaginado. Una gran parte de la gente adinerada de este país, los que alcanzaron un éxito mayor, fueron elegidos por las élites privilegiadas para los puestos que ocupan hoy, porque confiaban en ellos para que continuasen con la implantación de los planes de los Illuminati. Ese es el gran secreto de la privilegiada élite de los multimillonarios. ¿Están colaborando los grandes multimillonarios en un plan oculto, unificado y mundial?
¿Un plan que amenaza con hacerlos incluso más ricos y poderosos? En ese caso, ¿puede detenerlos alguien? La importancia de los medios. 17 de septiembre de 2011. Parque Zuccotti, Nueva York. Cientos de personas se manifiestan para protestar contra el 1% de estadounidenses que posee el 40% de la riqueza del país. El movimiento pasa a ser conocido con el nombre de Ocupemos Wall Street y parece que se extiende por todo el país. Ocupemos Wall Street se inició cuando unos cuantos canadienses dijeron: vamos a sentarnos en un parque de Wall Street. Y se convirtió en un fenómeno internacional. Tenían un mensaje sencillo: los ricos se enriquecen a nuestra costa. El movimiento Ocupemos Wall Street propone redistribuir la riqueza a lo largo del mundo para que todos tengan lo que llaman una cuota justa de educación, de vivienda, una cuota justa de dinero, de jubilación, lo que consideraríamos que es el sueño americano. La brecha entre los muy ricos y el resto de los ciudadanos se está agrandando. En 1980, el presidente tipo de una empresa multiplicaba por 42 el sueldo de su empleado medio. Hoy multiplica por 350 el sueldo de ese empleado. La mayoría de los multimillonarios está alarmada por esa brecha. Pero creo que casi todos están convencidos de que ellos son parte de la solución y no parte del problema. Pero ¿quién estaba realmente detrás de Ocupemos Wall Street? ¿Fue un movimiento espontáneo de las bases o puede haber algo más? Algunos creen que podemos encontrar la respuesta en un anuncio de Craigslist, que ofrecía pagar a los manifestantes que se presentasen. Cuando tienes mucho dinero, puedes influir de muchas maneras distintas en la agenda política y puedes lograr mucho sin dejar huella. Eso les permite crear un pseudomovimiento político de base, consiguiendo que parezca que un asunto tiene muchísimo apoyo ciudadano cuando en realidad es gente que entrega un montón de dinero. Pero ¿por qué los ciudadanos más ricos del país iban a hacer aportaciones a un movimiento de protesta contra el mismo sistema que los ha enriquecido? Muchos creen que podemos encontrar la respuesta si analizamos uno de los destinos principales de las inversiones de los multimillonarios: los medios de comunicación. Si controlan las conversaciones, controlan lo que sabe y piensa la gente, aunque sea referido a un asunto como la brecha en los ingresos. Los multimillonarios ejercen un control sutil sobre los temas que salen a la palestra. Pueden elegir los temas de los que se habla, mientras se ignoran otros. Parece que en la actualidad hay muchos multimillonarios que gastan una parte de su fortuna en la compra de medios de comunicación. John Henry, dueño de los Red Sox de Boston, ha comprado el Boston Globe. Piero Midger, uno de los cofundadores de eBay, ha creado de cero su propio grupo mediático. En agosto de 2013, el fundador de Amazon.com, Jeff Bezos, sorprendió al mundo con la adquisición del Washington Post con graves problemas financieros por $250 millones. Esto hizo que muchos analistas se preguntasen por qué un multimillonario astuto quería invertir tanto dinero en lo que parecía ser un formato de medio de comunicación moribundo. Jeff Bezos quería poder controlar la agenda política que procedía del Washington Post, que es uno de los buques insignia de la política de los Estados Unidos. Tiene sentido comprar un medio de comunicación a precio de saldo para convertirlo en su plataforma. Fox News es propiedad de Rupert Murdoch y lo ha modificado a su antojo para que sirviese a sus intereses. Lo mismo ocurrió con Michael Bloomberg y Bloomberg News. Me parece ingenuo pensar que estos medios de comunicación pueden funcionar sin estar bajo la influencia de alguien. Lo que mueve a los multimillonarios a seguir con lo que están haciendo es el afán por conseguir un mayor impacto sobre el mundo. Desean cambiar el curso del destino.
¿Podrían los multimillonarios estar utilizando los medios para influir en lo que leen, ven, compran e incluso piensan los ciudadanos? Y si es así, ¿cuál es su gran objetivo? Algunos temen que el objetivo final de los ciudadanos más ricos del país sea simplemente eliminar definitivamente al gobierno de los Estados Unidos. Por las nubes. Truth or Consequences, Nuevo México. A 280 kilómetros de Albuquerque se encuentra el Puerto Espacial América, el primer puerto espacial comercial del mundo para llevar al espacio exterior a civiles. Este proyecto de 209 millones de dólares da cobijo a Virgin Galactic, una empresa espacial del multimillonario Richard Branson que ya ha vendido 600 billetes, a pesar de no haber realizado todavía ningún lanzamiento comercial. Todos los multimillonarios quieren viajar al espacio. El billete solo cuesta $250.000. Algunos creen que los multimillonarios gastan tanto dinero en ir al espacio porque sienten la necesidad innata de estar al mando. Hasta Jeff Bezos ha montado una empresa aeroespacial privada llamada Blue Origin. Pero los hay que gastan sus fortunas en aventuras aún más extremas. Agosto de 2011. El multimillonario y capitalista de riesgo Peter Thiel invierte más de $1 millón en el Instituto Sea Steading, una ONG que desarrolla ciudades flotantes independientes en aguas internacionales, a fin de experimentar con nuevas ideas de gobierno. Peter Thiel, un multimillonario de la tecnología, pretende fundar su propio país, de hecho muchos países. Quiere crear naciones en islas flotantes en las que los multimillonarios podrían vivir una utópica existencia, fuera de las aguas territoriales, para que los gobiernos no puedan decirles qué deben hacer. El objetivo es crear un mundo que esté al margen de las políticas fiscales o de las políticas gubernamentales de los Estados Unidos. De ahí nace esta idea de crear un mundo completamente nuevo en medio de ninguna parte. Algunos expertos calculan que la construcción de esta comunidad oceánica junto a las costas del norte de California costaría $200 millones. Cada vez vemos planes más estrafalarios. Uno de ellos se llama el Barco de la Libertad. Tendrá más de 1,5 kilómetros de eslora y capacidad para 50.000 personas. Es como una isla para que los ricos puedan dar la vuelta al mundo cada 2 años y no tener que pagar impuestos. ¿Es posible que los multimillonarios de los Estados Unidos estén tramando un plan para convertirse ellos mismos en una nación, con un territorio y una agenda política propios? Pero si es así, ¿por qué? Los superricos se están separando cada vez más del resto del país. Tienen jets privados, comunidades privadas, islas privadas. Se han convertido en una burbuja de multimillonarios o en un país secreto y separado. Es un país escindido para ricos. Los multimillonarios son distintos a nosotros. No se ganan la vida como la gente normal. No fichan en el trabajo. Se consideran los amos ungidos de este planeta y que nosotros solo vivimos en él. Pero los multimillonarios se consideran más listos y más preparados para tomar decisiones en nombre de los ciudadanos. ¿Puede ser ese el motor que impulsa sus planes filantrópicos, políticos y económicos? ¿Es posible que los ricos tengan una misión secreta? ¿Que es modificar el planeta a su antojo, tanto si les gusta a los ciudadanos como si no? Todo lo que hacen en cuanto a relaciones públicas, a obras benéficas, todo lo relativo a los grupos de presión ocultos está enfocado a lograr un único objetivo: mantener su estatus de multimillonarios. Su primera norma sería conservar ese imperio. Ese es su verdadero plan. Los hay buenos y malos. Al final a la gente normal le resulta difícil relacionarse con ellos, pero es demasiado fácil tacharlos a todos de malignos.
Nuestras vidas están en cierto modo conectadas o controladas por ese 1% de ricos. Aunque no nos guste, gastan demasiado, cuentan con demasiado poder político. Yo suelo decir, como les va a los ricos, le irá al resto de los Estados Unidos. ¿Tienen realmente los multimillonarios del país un plan global que pretende controlarlo todo? Desde la energía hasta el consumo de alimentos, pasando por el cuidado de la salud y la reproducción humana. ¿Y se está haciendo todo eso sin ser una lucha maligna por el poder, por nuestro propio bien? ¿O puede ser que la creciente brecha entre ricos y pobres conduzca al colapso del sueño americano? Quizás solo conozcamos la verdad cuando los que nada tienen empiecen a exigir respuestas y salga a la luz el plan de los multimillonarios.